¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Chanel me recuerda el olor de su piel, una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche, me pregunta dónde fui a parar, dónde está. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Estamos transmitiendo a través de Macunaí Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. También a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras cuentas Twitter y un saludo a todos los tuiteros, a toda la tropa. @ La Hojilla en TV, @ La Hojilla MKTV, @ MK104. Piso 9 FM. También a las emisoras que nos están transmitiendo en Caracas, Radio Ali Primera, 95.5 FM en el Valle, en Miranda, Radio Urquía, 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraíba, 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida, Radio Agrícola, 95.9 FM en Bailadores, en Monagas, Radio Conexión, 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia, 103.3 FM en Maturín, en Lara, Radio Cabudare, 97.7 FM en Cabudare, Radio Café, 104.9 FM en el municipio de Morán, en Portuguesa, Radio Portugueseña, 97.1 FM y Portugueseña TV Canal 3 desde el municipio San Rafael de Onoto, en Nueva Esparta, Radio Cuinche, 103.9 FM en la península de Macanao, en Anzoátegui, Radio Líder, 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Bolívar, Radio Corobo, 89.3 FM en Caicara del Orinoco, Yaracuy, Radio Nirgüeña, 88.3 FM en Nirgua, en Sucre, Radio Urimare, 101.9 FM en Carúpano, en Trujillo, RMT 100.7 FM en Trujillo, en Táchira, Radio Cordillera, 90.7 FM, en Petare TV Canal
60 UHF y en internet www.aporrea.org, www.alpiedelcanon.com. Bien, la semana pasada no salimos al aire. Tuve, como les dije, estábamos resolviendo asuntos personales. Bien, yo quería hacer, pues desde la semana pasada, teníamos pendientes unos comentarios, sobre todo con lo de la mesa de unidad. Ahora la inclusión del benemérito, señor Chugo Torrealba, Jesús Torrealba, antiguo, digamos, mercenario de Globovisión, ahora flamante secretario de la Mesa de Unidad Democrática. También sobre Loren Saleh. Quería hacer un comentario sobre Loren Saleh, rapidito. Y el extraordinario discurso del presidente Nicolás Maduro en la ONU, que fue felicitado de paso por el comandante Fidel desde Cuba. Bien, voy a comenzar con Loren Saleh. Hay unos artículos en Misión Verdad que me gustaron muchísimo. Yo quería mandarle un saludo incluso a un camarada muy amigo mío, que por cierto me compara con Winston Vallenilla, ¿no? No entendí esa comparación. A José Roberto Duque, muy amigo mío, muy radical, durísimo. Lo sigo desde que estaba en el diario, en el semanario Temas. Es muy amigo mío. Una vez lo entrevisté en La Hojilla. No entiendo por qué me metió ahí con Winston Vallenilla, es Winston Vallenilla, Mario Silva es Mario Silva, pero bueno, no importa. Pero el artículo que hizo José Roberto Duque es extraordinario, yo lo voy a leer. O sea, independientemente de que me haya puesto ahí, Winston es también amigo mío, yo no tengo nada que hablar de Winston. Winston a lo suyo y yo a lo mío, empezando por ahí. Bien, pero vamos a comenzar con lo de los padrinos de Loren Saleh en Misión Verdad. Y después de leerlo, ojo, el artículo que voy a leer está cargado, es duro, pero me interesa para lo que voy a explicar, porque esto tiene otro trasfondo. Nosotros venimos hablando de un plan de desestabilización que tiene como objetivo, repito, las elecciones parlamentarias. Es probable que haya un periodo de desestabilización, no es probable, ya está dándose. Incluso la semana antes pasada hubo un paro que me llamó la atención en Ciudad Bolívar, que se cumplió en buena parte, convocado por Consecomercio en Ciudad Bolívar. Pero llama la atención porque fue similar a los paros que normalmente daban los señores de la oligarquía o los señores de las cámaras de comercio, ¿eh? Muy parecido a aquel paro, ojo, en micro, pero muy parecido a aquel paro que hubo en el año 2002-2003, cuando el paro petrolero. Bien, voy a comenzar con esto de los padrinos de Loren Saleh, y luego voy a tener mi opinión personal con respecto a Loren Saleh. Dice aquí, en este artículo, dice, los padrinos de Loren Saleh, y quiero, perdón, antes de leerlo, enseñarles esta revistica Z, que es de la tenía aquí guardada por algo, del 12 al 18 de septiembre de 2014 ponían a este señorito como un estudiante. Este jamás ha estudiado, este lo que sí fumaba era marihuana, pero pareja. Este señor que está aquí, ¿ven? Entonces le ponen aquí, la implacable persecución a los estudiantes. Ojo, esto fue en el momento en que Loren Saleh fue deportado de Colombia, con unas pruebas que hay allí, a mi modo de ver, voy a tirar mi opinión muy particular. Los padrinos de Loren Saleh, de lo escrito y planteado con anterioridad sobre la posible táctica detrás de la aprehensión y deportación de Loren Saleh, tenemos que decir que la hipótesis del globo de ensayo, al menos como un acto del conocimiento del mismo, se descarta, al menos parcialmente, asumiendo las nuevas pruebas y revelaciones que demuestran que el muchacho más bien se disponía, por decirlo de alguna forma, a dar un salto de fe, o al menos eso creía él. Dice aquí, la aprehensión del Robin de esta partida, Gabriel Valles Esguerzi, la falsificación de papeles para ingresar en la Escuela Superior de Guerra, el Rambo selfie portando un fusil Galil de fabricación israelí, tan palestino él, y por sobre todas las cosas el video que salió al aire anoche, 15 de septiembre, recordemos, un video que salió de Loren Saleh, en que más parece
Yo diría que los mercenarios de Uribe o son muy habladores de pavo o son unos tontos. Dice aquí, y por sobre todas las cosas, el video que salió del aire anoche 15 de septiembre por el programa Zurda Conducta, señalan que lo que tenía Saleh en la cabeza era algo mucho más grande y ambicioso, no es lo que tenía él. El sábado viene Uribe para acá y el lunes vamos a hacer una toma en el puente. El Táchira poco a poco lo vamos calentando, dice Saleh desde Cúcuta en la videollamada. Ya tenemos varios medios cuadrados para ese día, agrega Vallés más adelante en la misma conversación a propósito de los detalles del mismo plan. El plan incluía, previa visita de Uribe, trancar el puente Simón Bolívar, esperar a que los tipos, es decir, la Guardia Nacional, se pongan brutos para luego darles durísimo. Pero hay que hacerlo en silencio para que se movilicen los duros en San Cristóbal. Ir calentando poco a poco el Táchira, volar licorerías y discotecas, que ya tienen al explosivista. Las 2 barras S4, costosísimo explosivo plástico, redondean el símbolo del terrorismo de la ultraderecha venezolana y latinoamericana. Por esa misma vía, Saleh empalma directamente con la tradición facho-criolla de fin de siglo. La empata con Ramiro Gelmeyer. Con C4 mataron a Danilo Anderson. Recordemos, lo mataron con lo que llaman una lapa. Dice, muy arcangélicos y místicos venderán a Saleh y a su idiota compañerito. Pero por más que los medios se empeñen en proyectarlos como individualidades, agentes sueltos, ovejitas, taradas y descarriadas del redil de la resistencia, un huevoncito de la talla de Saleh, un cagaleche cobarde, lloricón y muestra viva de los estragos del Ritalin en la infancia, es total y absolutamente incapaz de sostener acciones de semejante envergadura por sí solo. Se cagaría en la tanga. Así lo dicen, por eso le está diciendo que el artículo era bien fuerte. Y aquí es donde radica el asunto que más nos compete. Ramiro Gelmeyer tenía su Marcel Granier, Loren Saleh tiene su Álvaro Uribe. Sí, en Colombia se congregan los defensores de las peores causas del lado de Saleh. O eso hacían hasta que salió el video de Marra. Detrás de estos muñequitos de torta siempre hay un empresario. Dice aquí, aparece un Twitter de Álvaro Uribe Vélez, Santos entrega estudiantes a Maduro que proteja terroristas, tal. Rafael Poleo dice la entrega. Aquí está Rafael Poleo defendiendo a Loren Saleh hace, 2 semanas. Sale defendiendo a Loren Saleh. Dice, tuvo sus defensores que paulatinamente bajaron el volumen, lo que no impidió a Poleo dar la orden de ponerlo en la última portada de la revista Z. Aquí está, denunciando el ensañamiento con los estudiantes, entre comillas. Saleh recuerda que sus acciones estarán encubiertas bajo la fachada diplomática con el tema de Operación Libertad y con la Oficina de Derechos Humanos. Porque se va a calentar la vaina, empieza un entrenamiento full. Eso es lo que dice él, ¿no? Es en Bogotá, son 10 personas, desde disparar explosivos, estrategia hasta defensa personal, paracaidismo, todo. Es para arrancar para después de las elecciones. Aquí Cúcuta hacemos un entrenamiento, pero es más amplio. El que vamos a hacer en Bogotá sí es con especialistas, dice Saleh. Especialistas, dice aquí, efectivo del ejército colombiano, contratistas extranjeros, paracos, ¿quién financia? ¿Quién coordina? ¿Quién provee los contactos y la logística? ¿Quién los mantiene? ¿Quién tiene suficiente plata y es suficientemente pendejo para creer que Loren Saleh es una inversión? Dada la altura política, intelectual y militar de semejante guerrillero de jardín, es muy difícil de pensar que quien estuviera invirtiendo en el futuro de este fusible de la trama mayor no pensara en él muy al mediano plazo. Pendejos como ese de Baini cumplen una función puntual y dialéctica dentro de un esquema mayor. ¿Están entendiendo, verdad? Loren Gómez Saleh sabía lo que hacía, pero por lo visto nunca supo lo que en realidad hacían con él, o lo que probablemente le tenían preparado para el futuro. Lo cierto es que quienes salieron por él, así retrocedan ahora, ya salieron por él, y ahora comienzan a dejarlo morir. Vemos con profunda preocupación información difundida por los medios de comunicación de Colombia y Venezuela, donde algunos jóvenes, entre ellos Loren, posaban con lo que parecen ser armas de guerra. Con la misma preocupación a través de las redes, hemos visto una grabación con el rostro y la que parece ser la voz
de la persona antes mencionada, donde se habla de armas y acciones violentas en contra de establecimientos civiles. Expresa un comunicado de Jabú, que para Julio no es tan para Julio como lo presentan. Ese sí está bien preparadito. Lavándose las manos, por supuesto. Y se la lavan hasta el 2011, pero lo dicen es ahora. Y dice, en 2011 el Consejo Fundador de Jabú, luego de una medida disciplinaria, decidió que debíamos distanciarnos de Salet. Así se anunció en su momento y se procedió, como los otros jóvenes que luego se agruparon en Operación Libertad. Tarde piaron. Y aparece Alberto Rabel, semejante basura, diciendo, ahora es Loren quien le debe una explicación al país. En un Twitter que lanzó Alberto Rabel. A estas alturas, dice ahora Rabel valientemente, dice, a estas alturas ni porque sigan invocando a la madre que lo parió, si la caída no hubiera sido tan estrepitosa y tuviera un mínimo de condiciones a su favor, lo aclamarían como héroe, pero cayó con los kilos y sus padrinos por allá. Este es el señor Alberto Rabel. ¿Quién es Loren Saleh? Para mí, mi apreciación personal. Un pendejo, tonto útil, que está al frente y es la fachada, este tonto, que siempre sirvió de tonto, parece que le gustaba ser masoquista también, él mismo se agarraba y se golpeaba y aparecía todo el sangreo. Este tonto útil, tonto, porque es un tonto útil, perdón, está detrás de un plan más refinado. ¿Qué pasó? No les resultó. Un muchachito como este, que aparece en una videollamada hablando todo lo que habló, no puede ser jamás una pieza, jamás puede ser una pieza importante dentro de un esquema desestabilizador desde Colombia por parte de Uribe. Es decir, la cochina es más grande. Y en la cochina están metidos los señores de Primero Justicia, están metidos los señores de Voluntad Popular. Voluntad Popular se acaba ahorita de lanzar con una recolección de firmas. Por eso es que yo les digo, Loren Saleh es un pendejo, esto es un idiota. Que estaba jugando con el C4 y lo tenían como, ¿cómo se llama? Como un Rambo en Colombia. Y como dice aquí el articulista, que está muy bueno, agarra y dice que se le cagaba la tanga rápido. Lo cierto es que detrás de Loren Saleh hay una maquinaria que se viene ejecutando planes paso a paso. Voluntad Popular se lanzó a recolectar firmas. Nosotros veníamos advirtiendo desde hace un rato que esta constituyente que ellos pretenden convocar, un referéndum para una constituyente, como dice Julio Escalona, es un retroceso. Toda constituyente que plantea ahora mismo la oposición es un retroceso a la Carta Magna, a nuestra Carta Magna. ¿Y un retroceso a dónde? Un retroceso al 61. ¿Qué pretenden ellos con una constituyente? Si es que se les da, ya el CNE acaba de decir algo que para mí tiene lógica. Ningún tipo de convocatoria o firmazo que se haga para convocar a un referéndum, para una constituyente, ninguno puede dejar de pasar por las manos del CNE. Y es lógico, porque si no nos vamos a encontrar con lo mismo que pasó con Enrique Mendoza con las 48 millones de firmas, por si no se acuerdan. ¿Ven? Cuando ellos montaron mesas por todos lados, las firmas fueron repetidas y sin embargo el presidente Chávez los retó y les dijo vamos a referéndum y en el referéndum le dieron pero lo que se dice, un tablazo. Es decir, Voluntad Popular pasándose por encima de la torera todo lo que es la Constitución, que dicho sea de paso, tiene que haber una interpretación por parte del Tribunal Supremo de Justicia, porque aquí no van a venir cuatro pendejos a montar 4 mesas en las plazas de Plazas Bolívar o en las plazas parecidas a la de Altamira,
a estar recolectando firmas y después en la noche empezar a hacer unas anotaciones para después presentarle el millón y tanto, que es lo que necesitan ellos para un referéndum que vaya a una constituyente. Eso en primer término. Creo que el pronunciamiento del CNE con respecto a eso que ellos pretenden hacer, que es simple y llanamente un paso más de ese plan que tenían con Lorenza Ley, que tienen con Uribe, ¿verdad? Lo lógico es que el CNE tiene que intervenir en una convocatoria de ese tipo. Primero por sanidad, segundo porque ya conocemos lo tramposos que son estos señores y cómo se van a poner a anotar firmas, a hacer firmas planas. Vamos a comenzar por allí. Ahora, esta convocatoria a la constituyente nosotros tenemos que tenerlo muy claro. ¿Para qué es? Ellos tienen ahorita dos objetivos. La constituyente no se les va a dar. Eso délo por sentado. Aunque es bueno que nosotros aclaremos que la constituyente es solamente una manera de hacer retroceder en cuanto a todos los artículos que fueron aprobados, incluyendo el de la reelección presidencial, bajar los años de ejercicio del presidente de la República y convertir esto otra vez en la Cuarta República, pues en toma y dame, 5 años para ti, 5 años para acá, o 4 años para ti, 4 años para acá. Ese es realmente, y vulnerar todas las leyes de este país, acabar con las leyes habilitantes. Ese es el objetivo de la constituyente. Ese es el objetivo de la constituyente. Pero, recordemos algo. ¿Cuáles son los objetivos de la oposición? Objetivo número 1, ya está planteado. Ya está planteado, ya lo vienen dibujando y lo vienen alumbrando. Mayoría en la Asamblea Nacional. Cuando eligen a este Chuo Torrealba, a mí me alegró, créanmelo. Y me alegró por algo muy simple. Porque ¿quiénes eligieron a Chuo Torrealba? Ahí hubo consenso. Perdón, o como dijo Chuo Torrealba, hubo unanimidad en la elección. Eso es mentira. Y ellos lo saben. Acción Democrática sabe que estos van para un barranco. Chuo Torrealba, primero justicia, voluntad popular, un nuevo tiempo, Alianza Bravo Pueblo, se van a tirar para un barranco. Ellos lo saben. Porque Chuo Torrealba es la representación del fascismo, la representación del radicalismo y la representación de todos aquellos factores que desde Globovisión, que desde la plutocracia, desde la oligarquía, tenían a un señorito allí que decía que él se la pasaba haciendo labor social en los barrios. Haciendo labor social en los barrios. Yo quiero pasar un primer video que fue la declaración de Chuo Torrealba, que, bueno, él llega allí como el ungido. Llega allí como el ungido, dice él, por mayoría unánime, pues, o sea, aplastante. Llegó a la Secretaría de la Mesa de Unidad, que no es más que la coordinadora democrática, porque cuando ustedes ven detrás de Chuo, que dicho sea de paso ya Chuo Torrealba es lo que es un tipo fascista, pero ustedes ven atrás y ven las mismas caras de la coordinadora democrática. Ahí no hay relevo ninguno. Ellos hablan de relevo, ellos hablan de darle paso a la juventud, ellos hablan de todo, pero allí detrás, cuando ustedes comienzan a ver quiénes están detrás de Chuo, es la misma vaina, es el mismo equipito que se tiró el golpe, primero que empezaron a conspirar desde el año 98, que se tiraron el golpe de Estado en el año 2002, que se tiraron el golpe petrolero 2002-2003, que se tiraron las guarimbas 2005-2006, que se tiraron las otras guarimbas, Capriles y compañía. ¿Qué es lo que sí hubo? Un rechazo. Con Chuo Torrealba hay un rechazo a volver a repetir a Capriles, porque ya Capriles está, como ella le dice, regurgita en el estómago, hace como las vacas, es como medio le rumia para arriba y para abajo, desde el estómago a la garganta de nuevo y vuelve a masticarlo, ¿no?
ya Capriles está quemado absolutamente. Y ellos necesitan no renovar, necesitan es radicalizar el discurso, necesitan radicalizar las acciones. No crean que Chuo Torrealba y todo lo que es el secretariado ahorita de la mesa de unidad no tiene nada que ver, por ejemplo, con el caso de Uribe, el caso de Lorenzalé, que es un bolsa que cayó en este lío. Yo quiero que escuchemos primero las declaraciones que da Chuo Torrealba, ungido, diciendo muy humildemente que él es un trabajador social. Vamos a verlo, rueda. Prepárense. A mí me llaman acá porque entienden quienes lo hacen que uno expresa un trabajo y una vocación clara de hacer activismo desde lo social y para lo social. Hay que apartar el nombre y el apellido que está involucrado en esos comentarios o en esos planteamientos o en esos elogios incluso que se produjeron. Aquí el tema no es Jesús Torrealba, ese no es el tema. El tema es que toda esa expectativa expresa, refleja la profunda inquietud, la profunda preocupación del pueblo venezolano por la crisis que estamos viviendo. Y eso es una noticia a ser tomada en cuenta, esa es una noticia de alguna manera positiva, porque muchos se han preguntado, caramba, ¿será que aquí cundió la resignación aprendida? ¿Será que el pueblo se acostumbró a la crisis? ¿Será que el pueblo se acostumbró, normalizó la anormalidad? No vale, resulta que no. Resulta que una simple noticia como esta ha generado, sin embargo, esta oleada de inquietud. Entonces, ahí está, sacamos de allí esta conclusión. Una segunda conclusión muy importante. Sí, una cosa prácticamente rutinaria, pues como debería ser la designación de un secretario ejecutivo en un cuerpo colegiado, genera esta amplitud y genera esta inquietud. Es por una razón fundamental. La unidad sigue siendo muy importante. La mesa de la unidad como estructura concreta, como vehículo concreto para la lucha del pueblo venezolano sigue siendo muy importante. Nosotros tenemos responsabilidades concretas sobre el diálogo. La actitud dialogante se ejerce en primer lugar entre nosotros mismos, en segundo lugar con el pueblo opositor, en tercer lugar con el pueblo chavista descontento, bueno, y con aquellos factores institucionales que están interesados en descongelar, revivir, resucitar el diálogo. Nosotros le decimos, somos demócratas, nosotros jamás estaremos negados a eso. La Mesa de la Unidad Democrática tiene un documento aprobado en fecha muy reciente que establece un objetivo común para todos sus componentes. Ese objetivo es el cambio político en el plazo más breve posible por vía constitucional, pacífica, electoral y democrática. Ese es el objetivo de la alternativa democrática y que no estamos consiguiendo acá, lo estamos haciendo porque compartimos ese objetivo común. Pero más allá de eso, para alcanzar ese objetivo común hay también una estrategia común y la estrategia es construir la más amplia mayoría para lograr el cambio político y para lograr que ese cambio político tenga sostenibilidad. Y en ese sentido, esa va a ser la única línea, la única precisión que este humilde servidor que está acá, el hijo de la señora Marina, el de Caricuao, el de los Magallanes de Catia, va a cumplir y hacer cumplir con incluso rigidez. Debo entonces dar hoy una respuesta a este planteamiento que me ha sido hecho y la voy a formular de inmediato. Esta respuesta, en primer lugar, yo se la doy no solamente a los partidos que me plantearon la inquietud, que me plantearon la pregunta, no, esta respuesta yo se la doy al pueblo venezolano. Mi respuesta es sí, claro que sí, vamos adelante, vamos a construir un presente distinto para poder tener un futuro diferente, un futuro mejor. La respuesta nuestra es sí, claro que sí, vamos adelante, vamos a construir más democracia, vamos a construir libertad, vamos a enfrentar a este régimen totalitario, vamos a enfrentar a este régimen que ha hecho de la democracia una caricatura. Esa es mi respuesta. Hasta ahora el diálogo ha sido una herramienta del gobierno para dividir la oposición. Eso se acabó, eso se acabó. ¡Cuidado!
Fíjense ustedes, ¿de qué necesita inyectarse a la oposición? Los medios de comunicación impresos y los medios de comunicación privados, que siguen igual atacando, han venido condicionando al sujeto. Lo van condicionando, van manteniendo un ataque permanente en contra del Estado. El Estado nunca hace nada bien. Ustedes pueden ver, ustedes créanme esto que les voy a decir. Esto que dice, esto que pone aquí el Nacional, es lo más triste que yo puedo ver, ¿no? El analfabetismo regresó a 4.9% por aumento de la deserción escolar. ¿Saben por qué ponen eso? Porque ellos dicen que 1.101.706 alumnos, no sé de dónde sacaron esa cifra, no entraron a clase, por lo tanto son iletrados. Es decir, nosotros tenemos analfabetos. Todo esto lo está haciendo el Nacional. Pero hay algo peor, que hay que decirlo. Bueno, nosotros en este momento tenemos que ser autocríticos. Tenemos que ver por dónde nos están atacando. Pues no solamente el hecho de que pongan ahí a Chugo Torrealba, que es ejemplo puro de lo que es el fascismo y de cómo el fascismo va atacando. Ese es el factor político. Ese es el frente político, que es la Mesa de Unidad, la que utilizó a Saleh en su oportunidad y luego la dejó en la estacada, ¿verdad? La que la aparta todas las cosas para que no se vean muy radicales y resulta que son peores, porque son los que van al frente pregonando todo lo que le van diciendo que pregonen. Por ejemplo, ¿cuál es el discurso ahora mismo? El discurso ahora mismo es que no hay acetaminofén. Cuño, pero resulta que sale la chikungunya esta, la gripe. Y ahora no hay acetaminofén, pero está la chikungunya. La pregunta que uno se hace, porque ellos dicen en su discurso que cómo el gobierno se le ocurre hablar de guerra bacteriológica. Ustedes saben muy bien, y aquí no nos vamos a caer a coba, que el dengue fue un ataque de guerra bacteriológica a Cuba y eso llegó aquí. El dengue hemorrágico, por si no lo saben, fue guerra bacteriológica, fue creado en los laboratorios norteamericanos. Igual puede estar pasando con la chikungunya, que no es ninguna mutación de una enfermedad, sino que estamos hablando de guerra bacteriológica. Pero resulta que a su vez, ahora falta el acetaminofén. Pregunta número 1. ¿Está una enfermedad que necesariamente es tratada con acetaminofén? Y de repente desaparece el acetaminofén. Y de repente el político de derecha y fascista que está declarando frente a las cámaras dice que en este país que no hay ni acetaminofén. ¿Qué ustedes creen de verdad que estaría pasando? Y ahí es donde nosotros tenemos que dejar de ser ingenuos. ¿Qué es lo que está pasando? Que obviamente todo está preparado no solamente para la guerra bacteriológica, sino para que falte. Recordemos recientemente la guerra que hubo la guerra mediática que hubo en Aragua. O sea, recordemos eso, lo que pasó en Aragua. Que empezaron a mostrar fotos de revistas médicas y lo daban como casos reales del hospital de Maracay. Pero ahora viene un problema. ¿Y por qué nosotros no detectamos quiénes son los que nos están parando el acetaminofén? Igual como nosotros teníamos con lo de la guerra económica, nosotros teníamos que detectar quiénes nos estaban escondiendo el azúcar, quiénes nos estaban escondiendo la harina, quiénes nos estaban escondiendo los alimentos. O sea que el tema no es nada más la falta de medicamentos, el tema es por qué provocan la falta de medicamentos. Y aquí viene una frase tremendamente esclarecedora por parte de Chugo, porque yo quiero que el señor Chugo me explique a mí, ahora mismo, en este momento, porque ellos hablan de un plazo el más breve posible. ¿Qué es más breve posible? Nosotros estamos en el 2014 todavía, no hay elecciones. Fue un año que no fue electoral, pero fue un año durísimo en cuanto a inflación provocada
a falta de alimentos, falta de productos farmacéuticos, falta de productos de higiene. Y todavía nosotros estamos encontrando en la calle que estos señores te hablan de un plazo más breve posible, que es el de ahorcar económicamente a nuestro pueblo. A ellos no les importa por un carajo si a este pueblo le falta medicamentos, si al pueblo le faltan alimentos, si al pueblo le falte lo que le falte. Ellos lo que quieren es provocar la caída del presidente de la República y de la Revolución Bolivariana, por supuesto. Por eso es lo del más breve, el más breve plazo posible. Porque ahora nos vamos al año siguiente, 2015, y tenemos programado unas elecciones parlamentarias. Supongamos, vamos a hacer una hipótesis, supongamos, una hipótesis, que ellos ganan mayoría en la Asamblea Nacional. Supongámoslo, vamos, hagamos ese ejercicio. ¿Qué ustedes creen que va a pasar? ¿Ustedes creen que los créditos que se aprueben para compra de alimentos o para compra de medicinas o todo lo que pase por allí que sea para beneficio del pueblo, ellos lo van a aprobar? Por eso hablan del plazo más breve posible. En el momento en que no se acepte o que no se apruebe porque ellos tienen mayoría en la Asamblea Nacional, nosotros estamos reventados. ¿Qué tal? Pero voy más allá. ¿Quién es Chuo Torrealba? ¿De dónde viene? Porque aparece ahí un hombre que aparentemente es un salvador, nuevo. Vamos a ponerle la palabra nuevo. Un salvador. ¿De dónde viene Chuo Torrealba? ¿Quién es Chuo Torrealba? Y recordé que yo hice un programa en BTV en donde hablé de Chuo Torrealba. Y hubo una denuncia incluso por parte de Eva Gollinger con relación al financiamiento desde el año 2002, al financiamiento de las organizaciones, de las ONG, que en líneas generales están en manos de la oposición. Vamos a ver este video en donde yo hago una explicación sobre una cosa que se llama radar de los barrios. Radar de los barrios. Y quiero que ustedes escuchen atentamente cuál fue la explicación que yo en ese momento di sobre el señor Jesús Chuo Torrealba. Rueda. Ay, Chuito, ay, Chuito. Voy por parte, fíjate bien, Chuito. Voy por parte. Primero, ve para acá, gordo. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional, informe que presenta la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social en relación al financiamiento proveniente del gobierno de los Estados Unidos a periodistas, organizaciones sociales y políticas de la oposición. Nos vamos hacia abajo. Y encontramos el financiamiento otorgado en el año 2006, y esto todos los años, figuran además de las anteriormente mencionadas, las siguientes. Fundación Justicia de Paz Monagas de Venezuela, presidida por la ciudadana Marlene Rodríguez de Arreaza, cuyo objetivo es el de desarrollar y fortalecer a los jueces y juezas de paz de dicho estado. Recibió de la National Endowment $32.800. Estamos hablando del año 2006. Dicho sea de paso, yo quisiera incluso hasta preguntarle a Eva Gollinger, porque estoy seguro de que esto se ha multiplicado por 20. Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Es una sociedad de periodistas que supuestamente promueve la libertad de prensa y el periodismo de investigación. Su red de corresponsales se distribuye en Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Mérida, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Cristóbal y Valencia. Está dirigida actualmente por el periodista Edgar Scharfenberg. Esta organización recibió en el 2006 $102.856.
Radar de los Barrios, asociación civil, cuyo fin es que los sectores populares cuenten con un instrumento capaz de identificar amenazas, ubicar soluciones y hacerle seguimiento unos a otros. Los barrios en Venezuela, según esta organización, ocupan 150.000 hectáreas densamente pobladas y se supone que allí habitan 15 millones de personas. Radar de los Barrios está integrada por dos tipos de grupos de trabajo, los monitores y la sala de integración y análisis. La misma es conducida por Jesús Torrealba, alias Chugo Torrealba. Recibió en el año 2006 $45.888 de la National Endowment. ¿Qué tal? Mira. Aquí lo tienes, ¿ves? Mira. Radar de los Barrios. 45.888. Es un informe de la Asamblea Nacional, Chuito. Por cierto, creo que en esa oportunidad estuvimos declarando en la Asamblea Nacional Eva Gollinger y yo. En esta acá. Bien. Ahora voy contigo. Fíjate bien, Chu. Si algo no ha terminado de cuajarle a ustedes, menos le va a cuajar ahora, es el anticomunismo acérrimo que ustedes tienen. El ataque al comandante Castro, yo diría así como dice mi comandante Chávez, águila no caza mosca. Pero hay gente como yo, ¿verdad, Chuito?, que te responde. Últimamente te has convertido así como un arma eficaz para Globovisión, pero supuestamente sería eficaz para Globovisión, no eficaz para lo que tú tratas de hacer. Te repito, en una oportunidad que se te ocurrió hacer un programa en vivo, se te enredó el volador y no lo volviste a hacer. Es decir, que eso que tú dices de las amistades que tú tienes en los barrios, de cómo la gente te recibe, casi que te levanta como a los toreros, te levanta y te llevan por las calles de los barrios, es mentira. Pero no solo es mentira. Tienes dos tipos de lenguaje, el estúpido y soez de las 5 de la mañana y el pseudo intelectual de las 5 de la tarde con tu amiga María Elena Lavoe. Te repito, toda esa caterva de estupideces que tú dices a las 5 y luego con el lenguaje pseudo intelectual a las 5 de la mañana, a las 5 de la tarde, no son más que producto del asalariado, digamos así, bozal de arepa de un hombre que se vendió al imperialismo norteamericano y recibe financiamiento. Niégalo mañana. Tú recibes financiamiento anual de la National Endowment. Di lo contrario. Mañana tú niégalo. Y tenemos los papeles, tenemos los documentos donde aparece que tú recibiste esa cantidad de dólares. Dile ahora a la gente en los barrios por qué tú recibes ese dinero para hablar mal del comandante y hablar mal de la revolución. A ti la palabra Cuba te llena de caries la boca, ridículo. Porque una persona como tú, que no llega no llega, escúchame bien, yo soy un bachiller marginal, como me bautizaron acá. Pero tú a periodista no llegas, pero ni a los talones. Tú de periodista tienes lo que yo de cura. Y todo lo que tú vienes haciendo no es más que basura tras basura, todos los días a las 5 de la mañana, todos los días a las 5 de la tarde. Basura y basura y más basura. Niega mañana, porque yo sé que tú me ves, y niega mañana que tú recibes fondos de la National Endowment. Por cierto, Chugo, parece que te van a subir los fondos también, porque Rosa Noriega está mandando a reforzar los fondos para National Endowment para seguir atacando a Venezuela. Parece que te van a subir los dolarillos. ¿Ves? Por cierto, dólares que recibes y no declaras en Cadivi, ni declaras en el CENIAT. ¿Dónde metes tú los dólares? Dólares que, por cierto, tú los vendes, los que te llegan, los vendes en el mercado negro y jodes a tu propia gente. ¿Por qué no lo dices?
Como dices tú, dólares que tú has venido trabajando para venderlos en el mercado negro. Porque gente como tú es estafadora del periodismo, estafas al periodismo. No tienen ni ética, solamente lo que hacen es vomitar odio diariamente, pero odio acérrimo. Y lo peor de todo, y ustedes lo saben, que todo eso se ha volteado. Ustedes convirtieron a los ciudadanos, ya el otro era vomitivo, pero ustedes son peores. Tú y María Elena Lavó son peores, porque ya están llevando a los ciudadanos al término de grado 33, que lo lograron resucitar por ahí. Ahora, ¿ustedes creen que con el discurso macartista van a agarrar ese pueblo? Tú explícale al mismo barrio donde tú dices que vas, explícale qué haces con los dólares que te paga la National Endowment. Explícaselo. Y luego puedes decir todo lo que tú quieras. Pero mañana o pasado, agarras y lo vuelves a decir. ¿De dónde? ¿Y qué haces tú con esos dólares? Si los declaras en el CENIAT como asociación civil, si los declaras en Cadivi como asociación civil, porque esos son dólares provenientes de Estados Unidos. Fíjense, rapidito, para que ustedes vean quién es el personaje. Al personaje lo muestran como alguien nuevo. Lo muestran como una persona emergente, radical, de derecha, que viene a resucitar a los sectores de la ultraderecha venezolana. ¿Es nuevo? No. Era y sigue siendo un financiado por la National Endowment, porque él sigue recibiendo dinero. Sigue recibiendo dinero de la National Endowment. Lo denunció hace poco Eva Gollinger otra vez, lo de las ONG. ONG que reciben el dinero en efectivo, no en transferencia, no es depositado, en efectivo. Dinero que aquí, por supuesto, ellos mismos provocan que, por ejemplo, y hay que decirlo, el dólar paralelo esté llegando casi a 100. Estamos entendiéndonos, ¿no? ¿Qué armas van a utilizar ellos? Bueno, ellos van por lo que es el chavismo descontento, el chavismo que está molesto. Y le van a vender la idea al chavismo que está molesto de que ya el gobierno revolucionario no es revolucionario. Y dicho sea de paso, que todas las discusiones internas dentro del chavismo están provocando que eso se dé, que ese tipo de escenarios por parte de la derecha, que van a ir a convencer a los chavistas descontentos, se siga, o sea, que ese escenario, que se cree el caldo de cultivo, pues, para que se dé. Tenemos una lucha por delante dura, sabrosa. Voy a leer rapidito unas partes, pues no puedo leerla toda, del artículo que hizo el camarada José Roberto Duque. Dice: los mitos del factor Chuo. Dice: para el antichavismo el laberinto es duro, viejo y conocido. ¿Cómo convencer al pueblo humilde de que su salvación es un gobierno de empresarios y cifrinos? En busca de ese retroceso histórico se ha lanzado aventuras estrambóticas que van desde Irene Sáez al Conde del Guácharo, pasando por toda suerte de Rosales y Ramos Ayub. La necesidad de un líder nacional que los aglutine y convoque les ha afectado hasta llegar a apostar a cualquier maqueta de dirigente popular, a ver si con les llega la avalancha de pueblo necesaria para confrontar al chavismo. En esa búsqueda ha sido común que acudan a figuras de televisión, pues es universal la triste fantasía de que la fama mediática y el arrastre popular son una misma cosa. Creer que al aparecer mucho por televisión es garantía de éxito político, no más las preadolescentes se desmayan cuando ven a una de estas figuras en la calle, ha favorecido la elevación a categoría de mitos
de burgueses estúpidos como Renio Tolina, querido todavía porque se mató o lo mataron. Los adecos no le dieron chance de cagarla lo suficiente y ha creado fenómenos curiosos que no cuajaron nunca como conductores de masa. Y aquí no escatimamos la autocrítica, que es donde yo no sé por qué José Roberto me mete a mí. Y sí, eso es lo que no entendí. Porque también nos ha pasado productos como Julio Borges, la actriz del Estado Vargas, le juro por mis hijos que no recuerdo, me cuesta recordar el nombre de la tipa, en serio, Mario Silva y Winston Vallenilla. No sé por qué me mete a mí ahí, pero bueno. Que son claros ejemplos de que una cosa es hacer televisión y otra muy distinta hacer política. Amigo José Roberto, no importa, un abrazo desde aquí. Así que el antichavismo ha llegado el momento de sentirse reconfortado con la promesa de un Chuo Torrealba, cuyas credenciales, las verificables y también las falsas, los han comenzado a excitar nuevamente luego de estos largos meses de anemia y autodestrucción. El niño comunista, ¿qué es lo que emociona al fascismo y a los seguidores del liderazgo fascista, muchos de los cuales no son fascistas, de la aceptación de Chuo Torrealba como vocero y director de orquesta del Cascarón Vacío llamada MUD? A juzgar por los comentarios generalizados, el optimismo proviene del hecho de que este señor, al contrario de lo que pueden decir los líderes opositores, tiene muchos contactos y conexiones en los barrios pobres de Caracas. Esa es la gran mentira que vende Chuo. Su programa Radar de los Barrios y la forma en que allí fluía a través de cerros y vericuetos una credencial que ninguno de los jerarcas partidistas de oposición pueden exhibir. Y sin embargo, se trata de una credencial falsa, de utilería, de televisión. Ya alguna vez demostramos la inmensa ignorancia del personaje respecto a lo que sucede en la vida real y cotidiana de los barrios, pero el antichavista promedio cree o parece creer que Chuo es capaz de impregnar a la MUD de toda su presunta capacidad para arrear pobres y ponerlos a bailar a su ritmo o a su son. Se ha comenzado a difundir la especie de que Chuo ha captado gente en todos los barrios que ha visitado. Cada entrevistado un potencial activista o al menos un voto. Suena hasta matemática la fórmula, pero eso está por verse. En medio del regocijo inicial por su nombramiento como secretario ejecutivo del clan opositor, ha salido a relucir en tono celebratorio de reconocimiento un dato más o menos engañoso. De él se dice que fue comunista. No deja de ser un piropo, sobre todo cuando proviene de una gente que requiere de un exorcista cada vez que pronuncia la palabra comunismo. El que estos carapálides reconozcan al fin que ser comunista garantiza que alguien es genuinamente del pueblo o se entrega a él y a sus luchas. Pero en el caso de Chuo ocurre algo interesante, por no decir sospechoso o vergonzoso. En Venezuela hay tanto parlanchín de derecha que sigue conquistando el cifrinaje con el cuento de que fue guerrillero o de izquierda. Y por lo tanto puedo decirte, chico, que izquierdistas éramos nosotros, no este gobierno. Dicen ellos, ¿no? Dice que no extraña para nada que el Chuo se haya unido a ese cambote, pero además con un ridículo agregado. Chuo quiere hacernos creer que eso de ser comunista se transmite en los genes. A ver, ¿cómo es eso? Cuando usted vaya a buscar la biografía de un personaje, procure no centrarse en lo que dicen los demás de él, sino en lo que él mismo cuenta de sí mismo. En el caso de Chuo, dimos con una entrevista que le hizo Milagros Socorro. Allí el hombre es invitado a desplegar toda su historia personal, que incluye la siguiente declaración. Lean con atención o escuchen con atención. ¿Cómo resumiría sus años de infancia y primera juventud? Y dice: yo nací en 1958, clandestinidad, persecución de la seguridad nacional, prisión y exilio de papá. Lo sacaban del país y se regresaba hasta nadando. Mis padres, separados por esas circunstancias, se reencuentran al final de la dictadura. Luego vino la errada decisión del PCB de ir a la guerrilla, con la que los dirigentes obreros no estaban de acuerdo, pero que acataron con disciplina. Vuelta a la persecución. Nos mudamos muchas veces, vivimos en sitios que ni recuerdo, pero sí sé que en Ciudad Bolívar casi morimos mi mamá y yo por el hambre y el calor. Nos dio una anemia que casi nos mata. Terminamos en Valencia, donde mi mamá tenía familia que nos dio apoyo y solidaridad. Vivíamos en uno de los barrios del sur de Valencia, un lugar muy duro, muy precario. En el año 68 regresamos a Caracas. Así que Chuo incluye entre sus recuerdos o vivencias de la niñez el momento en que estaba en el vientre de su madre o repartido entre las entrañas de esta y la bolsa prostática de su papá.
Chuo nació el 18 de mayo del 58, pero se anota como suyo el padecimiento de la dictadura perejiminista que terminó el 23 de enero, unos meses antes de él nacer. Dice, más adelante revela que militó en el Partido Comunista, pero se dio cuenta, madre, de que esa gente era muy mala y se retiró de la actividad periodística en 1973. Chuo, en 1973, tenía 14 años. Esas son las credenciales de comunista con las que embaucas a tus fans. ¿O será que quieres agarrarte para ti la militancia de tu papá, Laureano Torrealba, que sí vivió la dictadura perejiminista y la DECA? No mientas de esa manera, Chuo. No me hagas arrechar, Chuo. En el resto de la entrevista, si uno tiene paciencia para leerla completa y metiéndose en las grietas del discurso, leer entre líneas, llaman a eso los comunicólogos, se encuentra más de una clave que indica que este tipo se ha pasado la vida negando a su clase y los principios de su padre comunista. Cuando la periodista le pregunta qué le quedó de sus años de adolorida niñez, responde esta cosa, jalabolística y coño de madre. Me queda saber que mi primo Ramón era obrero de la General Motors. Con su salario de obrero especializado levantó a 9 hijos y él que quiso estudiar lo hizo y el que quiso estudiar en la UCB se graduó. Y muchos pasaron de barrios en el oeste a urbanizaciones del este de Caracas, movilidad social y movilidad urbana del oeste al este. Y más abajito dice, en la Oficina Central de Estadística e Informática empecé a interactuar con la data estadística de este país. Me di cuenta de que cosas que yo venía repitiendo eran inexactitudes o meras falsedades. Conozco, por ejemplo, que el porcentaje de población venezolana que tenía acceso a agua potable era superior al 90%. Coño, lo dice Chuo. Descubro que la expectativa de vida del venezolano había crecido notablemente, que los niños nacían con mucho más peso y talla, que los viejos morían mucho más tarde que los años de la dictadura, y comprendí a la vista de los indicadores que todo ese incremento, no solo en la expectativa, sino en la calidad de vida de los venezolanos, había ocurrido porque en los tempranos años 60 la democracia venezolana había desarrollado 4 políticas fundamentales. Una política petrolera nacionalista, cuño, la política de sustitución de importaciones, la democratización de la educación preservando su calidad y la política sanitaria que convirtió a muchos hospitales venezolanos en centro de referencia internacional. Toda una justificación de por qué Chuo traicionó a su padre y a su clase para convertirse en admirador de los adecos. Otra cuestión que según los primeros testimonios recogidos entre el antichavismo emociona a las masas es el supuesto verbo encendido de Chuo, su discurso recio, varonil, alborotador de hormonas y cercano al pueblo. Me perdonan los que se sientan aludidos, pero me permito opinar que el verbo de Chuo solo califica como desborde de protomacho si lo colocamos al lado de un Luis Vicente León o Lilian Tintori. Pero del resto, esto no califica como verbo encendido, ni apasionado, ni varonil, ni electrizante, ni ardoroso, ni nada. A ver las conclusiones, dice José Roberto Duque. Primero, Chuo no llenará de gente del barrio Alamut porque él no influye en la gente del barrio, como quiso hacernos creer en las entregas de su programa. Segundo, Chuo no impregnará a la MUD de ninguna de sus virtudes falsas o verdaderas, entre otras cosas porque la MUD, ese conglomerado de partidos políticos, no se dejará impregnar nada por alguien que piensa esto. Abro comillas, en los partidos se pierde mucho tiempo en la maraña interna de las organizaciones. Ver la entrevista enlazada arriba. Chuo no cree en los partidos no tienen por qué creer en Chuo. Y tercero, Chuo ha dicho que el próximo objetivo de la MUD es hacer que la oposición gane las elecciones parlamentarias de 2015. Esto significa ya su primer lastre, su pecado original. Estrena su cargo desestimando el clamor de una importante tolete de la oposición que opina que participar en las elecciones es alta traición y que al gobierno no se le ganará en las urnas sino en la calle echando tiros. Muy bueno el artículo de José Roberto Duque. Pero voy más allá. Chuo es un fraude. Igual como Lorenz Salé, Chuo es un fraude. Fíjate tú que cuando él está haciendo el discurso, él dice, yo no sé por qué han hecho tanta laraca, porque no, simple, Chuo le conviene a Primero Justicia, porque se amoldó a Primero Justicia. Chuo le conviene a Voluntad Popular, porque se amoldó a Voluntad Popular. Chuo va a hacer lo que los partidos que están mandando allí, que son Voluntad Popular y
sobre todo primero justicia, que después salió Guanipa, salió casi que bueno, que lo ensalza, casi que lo pone en el pedestal ahí de la Plaza Bolívar, baja en la estatua del Libertador. Chuo no es más que un fraude. Un fraude. Ahora, lo que sí nosotros tenemos que tener claro son varias cosas. Primero tenemos que protegernos. Y para protegernos tenemos que proteger ese pueblo. Nosotros no podemos seguir permitiendo que detrás de ese verbo protomacho del señor, como dice José Roberto Duque, de ese señor Chuo Torrealba, que esto es bien interesante que lo sepamos, también estén los empresarios jodiendo atrás, escondiéndonos los acetaminofén, escondiéndonos los artículos de limpieza, escondiéndonos la harina pan, escondiéndonos los alimentos y haciendo la misma vaina que han venido haciendo desde que llegó el comandante Chávez al poder. Y ahora con Maduro, en este último año, ha sido especialmente, estoy hablando desde el momento en que Maduro asume como incluso hasta como presidente encargado. Durante todo este tiempo, lo que nosotros hemos encontrado ha sido un ataque permanente, siempre soterrado por parte de los importadores, por parte de las transnacionales, por parte de la plutocracia, por parte de la oligarquía, los que tienen de verdad productos, que lo han venido escondiendo y han venido, digamos que arrinconando a nuestro pueblo, con la falta de alimentos, falta de medicina. Y no estoy diciendo que nosotros no tengamos algo de culpa en eso. Muy lejos de decirlo, porque si nosotros estamos viendo que hay una enfermedad que es curable o que necesita de tratamiento del acetaminofén, y vemos que esa enfermedad surge extrañamente y que después desaparece el acetaminofén, coño, mano, una y una son dos y dos son cuatro. Es decir, aquí tenemos una guerra bacteriológica y tenemos una guerra económica y tenemos una guerra montada simple y llanamente para destruir y terminar con el gobierno revolucionario. Esto independientemente, les digo, de cualquier tipo de discusión que nosotros tengamos. Yo estuve leyendo algo sobre Julio Escalona. Me ha gustado muchísimo los artículos que últimamente ha tirado Julio Escalona en Aporrea. Y hay una última parte del artículo de Julio Escalona que me llama la atención. Me llamó la atención. Vamos a ver si la tengo por acá mismo. Dice, la constituyente, ¿arma revolucionaria o un ardid enemigo? Una constituyente generalmente es una iniciativa popular, pero la mejor propuesta popular es susceptible de ser manipulada y pervertida. Es más, no creo que una constituyente pueda ser implementada ahora por mejores intenciones que se tengan. Y esto porque la constituyente no solamente la está convocando voluntad popular, por ahí se está hablando de otra constituyente. En el camino están unas elecciones parlamentarias y un referéndum revocatorio. Vean ustedes que Julio Escalona está clarito que son actos pautados explícitamente por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en lo inmediato privan sobre cualquier otro acto constitucional. Pienso que de alguna manera habría que interrumpir el mandato constitucional mediante la desestabilización por la fuerza de miles y miles de personas en la calle pidiendo la constituyente. La convocatoria ahora de una constituyente creo que solo es posible mediante una indetenible movilización popular que se manifieste en la calle o mediante una concatenación de hechos violentos orientados a derrocar al gobierno y en lugar de proceder como Carmona en abril de 2002, quien mediante un golpe de Estado anuló la Constitución, tener preparada como parte del proceso de desestabilización como una farsa la convocatoria de una constituyente que democráticamente legalizaría los resultados del golpe de Estado en marcha. Este es Julio Escalona. Es Julio Escalona. Dice, ¿cómo espantar el fantasma de una eventual derrota? No creo que estamos al borde de un precipicio o de un colosal desastre. La dirección del movimiento bolivariano tiene recursos para evitarlo, especialmente si se apoya en la movilización popular y si los revolucionarios empujamos para que así sea. Se impone entonces un proceso de unidad y lucha. Creo que se requieren algunos pasos políticos urgentes tales como, primero,
Hay que trabajar por la unidad y recomponer sin exclusiones el campo revolucionario. Si alguien tiene propósitos no revolucionarios, él mismo se encargará de desenmascararse. En consecuencia, el acento no debe ponerse en acusar, sino en la mano tendida y en la aceptación de lo que el movimiento bolivariano ha sido y es: manifestación permanente de la diversidad en movimiento como uno y múltiple. El presidente Maduro tiene la autoridad, la capacidad y la empatía para realizar exitosamente esta tarea. Puede estar seguro de que tras ese objetivo se va a congregar lo mejor del movimiento bolivariano. Segundo, hay que dar pasos concretos, evidentes, palpables en la lucha contra la corrupción, el burocratismo, la ineficiencia y el sectarismo. En esto se le va la vida al proceso bolivariano. Todas las medidas que se están tomando, como por ejemplo las orientadas a fortalecer las comunas, se derrumbaron. Incluso puede ocurrir que antes de arrancar, en este sentido, Julio Escalona dice que cree necesario, levantar la ética por la vía del ejemplo concreto y diario, y simultáneamente parar en seco esa transferencia de capital público al capital privado, que es la corrupción, tanto en dólares como en bolívares, que incrementa cuentas bancarias en el extranjero, que conspira contra la estabilidad del bolívar, debilita las reservas internacionales, genera déficit fiscal, endeudamiento, escasez, inflación, etc. B. El golpe de timón del presidente Chávez debe convertirse en programa de acción. Y los funcionarios públicos deben salir a la calle a vivir las vicisitudes cotidianas de la gente común. C. El pueblo no puede sufrir las consecuencias de la corrupción, la ineficiencia, el burocratismo y el sectarismo sin que se apliquen medidas serias contra los responsables. Los corruptos deben ir a la cárcel, sus bienes expropiados, sus cuentas bancarias bloqueadas, etc. Los ineficientes deben ser destituidos y reeducados. Los burócratas indolentes también. Medidas como esta, sin duda, moralizarán al pueblo y éste podrá asimilar mejor y comprender las medidas difíciles que sea necesario tomar. D. No se debe seguir aplazando el incremento del impuesto sobre la renta a los sectores que monopolizan los ingresos, incluso que se benefician de la crisis que en buena medida ellos han contribuido a crear cuando trasladan sus capitales al extranjero. Para la gente que cotidianamente sufre esto, resulta intolerable. No se les puede seguir entregando créditos en bolívares y mucho menos en dólares sin que rindan cuentas sobre los créditos que ya recibieron y no parece que hayan sido bien utilizados para producir bienes y servicios. Tampoco sin compromiso de fiel cumplimiento y objetivos concretos, evaluables y comprobables. La política social fundada en la dádiva debe concluir urgentemente y ser sustituida por otra que se sustente en la retribución solidaria y un firme compromiso con la sociedad y la comunidad concreta a la que pertenece. En otros escritos he abundado sobre esto y otros aspectos. Ahora me he limitado a poner algunos ejemplos. 3. Hay dos cuestiones esenciales que solo voy a mencionar, pero que las he trabajado en otros escritos. Ellas son: A. Emprender una jornada para explicar, comprender y aplicar en todos sus alcances el artículo 5 constitucional. La soberanía reside en el pueblo y es intransferible. Es decir, solo el pueblo soberano es poder. Ningún funcionario, ni siquiera los electos, son representantes del pueblo. Eso ocurría antes, cuando las constituciones decían más o menos lo siguiente: la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes. El pueblo venezolano es mayor de edad y no necesita que le llamen a representante. Ningún funcionario tiene poder, solo tienen un mandato y de él deben rendir cuenta. Por eso está prevista la posibilidad de un referendo revocatorio a mitad del periodo para el presidente de la República. Los funcionarios electos o no electos solo son servidores públicos que no mandan. Ellos solo sirven obedeciendo. Eso lo decía Chávez. Nadie distinto al pueblo manda, pues de acuerdo con el artículo 5 constitucional, el único que otorga mandato es el pueblo.
Hay que quitarle la pedantería, prepotencia y las arbitrariedades a aquellos funcionarios que creen que tienen poder y presumen de él. Ellos solo son mandatados y todos deben rendir cuentas sobre el mandato que reciben. B. La necesidad urgente e imprescindible de revolucionar el modelo petrolero para poder modificar, entre otras cosas, los patrones de consumo y producción y la relación con la naturaleza. Podremos entonces iniciar desde la casa la emergencia climática, que es quizás la mejor propuesta que se hizo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, correspondiente a la sesión 69. Sobre esto he hablado en otro lugar. Estas son algunas de mis propuestas. Este es Julio Escalona. Me encantó, él lleva varios artículos que me han encantado enormemente. Por cierto, que el discurso del presidente Nicolás Maduro en la Asamblea 69, Asamblea de las Naciones Unidas, fue excelente. A mi modo de ver, no solamente el hecho de que lo haya felicitado el comandante Fidel, fue excelente. Me encantó. Primero, por ese llamado que hacía el comandante Chávez a la unidad de todos los pueblos sobre todo los que han sido oprimidos, los que han sido, digamos, atacados, explotados por eso que llaman ellos el norte y nosotros el sur. El sur es realmente nuestro norte. Ese llamado del presidente Nicolás Maduro al rescate de los pueblos del África, de los pueblos árabes y del genocidio que se viene cometiendo con los pueblos árabes, del genocidio incluso por hambre que se viene cometiendo con los pueblos africanos y de la necesidad de aquello que llamaba Chávez la pluripolaridad para poder enfrentar por bloque al imperialismo norteamericano y aquellas naciones desarrolladas que viven de la explotación del subdesarrollo y nos mantienen en el subdesarrollo. Estuvo muy bueno el discurso. ¿Lo tenemos listo? Pregunto. Dime. Dígamelo. Lo está poniendo. Lo está poniendo. Con esto de Julio Escalona, miren, con lo de Julio Escalona, y esto es lo que me encantó, ¿no? Yo le hice una invitación, creo, le mandé un correo a Julio a ver si lo podemos entrevistar acá o en su defecto si nosotros podemos ir hasta allá. Julio trabajó también en las Naciones Unidas, creo estuvo allá como agregado, creo, en la Embajada de Venezuela en Washington, si no me equivoco. Y Julio conoce de lo que fue justamente el discurso que hizo el presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar una parte, luego vamos a ir al himno, cortamos un momento al ir al himno y al regreso culminamos con el discurso del presidente Nicolás Maduro en las Naciones Unidas. Rueda. Presidenta, queridos hermanos y hermanas de los distintos gobiernos representados en nuestra Organización de Naciones Unidas. En primer lugar, siendo la primera vez que asisto en mi calidad de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quiero agradecer a la Asamblea General de Naciones Unidas, a todos sus gobiernos, a los distintos organismos del sistema de Naciones Unidas, por el homenaje sentido que de manera simultánea se rindió en la sede de la ONU de Nueva York, de Ginebra y otros lugares del mundo, al comandante Hugo Chávez, extraordinario ser humano que siempre levantó las banderas de la causa de la paz, de la igualdad, del respeto a nuestros pueblos. Es lo primero que quiero transmitir sentidamente a nombre del pueblo de Venezuela.
y recordarlo, invocarlo en su espíritu libertario, antiimperialista, de justicia. Queridos representantes de los gobiernos del mundo, se ha debatido durante varias décadas la necesidad de refundar la Organización de Naciones Unidas. Lo recordaban en sus discursos los presidentes que han precedido mi palabra. Y en la mañana lo recordaban de manera muy sentida la presidenta Dilma Rousseff, la presidenta Cristina Fernández, el presidente Evo Morales, entre otros presidentes de nuestra América. La necesidad de hacer un proceso de reorientación, de ajuste y reajuste de todo el sistema de Naciones Unidas. Son 70 años que cumple este sistema de creado después de finalizada la llamada Segunda Guerra Mundial, la segunda guerra que hubo en Europa y en algunos lugares del mundo entre 1940 y 1945. La Carta de Naciones Unidas realmente es uno de los poemas más hermosos que podemos leer. Se ha convertido realmente en un instrumento echado de lado, olvidado, que es violado de manera permanente en sus objetivos fundamentales. Las Naciones Unidas es una experiencia histórica de la humanidad que viene a marcar un hito. Nunca antes, la humanidad tuvo un centro de reunión para los asuntos de la paz, de la vida, para tramitar las soluciones a los conflictos. Nunca antes, en 7.000 años de civilización conocida. Si revisamos la historia de la humanidad, es la historia de los imperios y la lucha perenne por repartirse las riquezas y los territorios del mundo. Solamente es con la creación de este sistema en 1945 cuando se ve a lo lejos, viendo al futuro, una luz allá al final de un túnel largo de batallas, de guerras y de conflictos mundiales. Nosotros reivindicamos la vigencia de Naciones Unidas por encima de cualquier crítica que se pueda hacer. Y sobre esa reivindicación y la importancia humana de que esta organización exista, es que nosotros insistimos en la necesidad de una transformación profunda. Como dijera el comandante Hugo Chávez, en varias oportunidades, aquí mismo, en sus célebres discursos para defender las causas humanas, hace falta una refundación democrática y profunda del sistema de Naciones Unidas. Hace falta democratizar, como lo dije el presidente Jacob Zuma de Sudáfrica, nuestra hermana Sudáfrica, nuestra hermana África. Hace falta refundar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ampliar. Hoy por hoy el protagonismo de las regiones es muy distinto al que existía en 1945, es otro mundo. Si Naciones Unidas nació para poder procesar los temas de la reconstrucción posguerra y los temas de los conflictos que fueran surgiendo, hoy Naciones Unidas tiene que adaptarse a un mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar, con nuevos actores en el mundo, con países y regiones emergentes que tienen voz propia, pensamiento propio, aspiraciones de ser respetados en este mundo. Naciones Unidas tiene que adaptar sus organismos y someterse a la soberanía general de los pueblos del mundo que claman porque su voz tenga peso y sea respetada y se escuche, como lo hemos visto en los discursos del día de hoy que arranca esta
69 sesión de la Asamblea General. Igualmente, creemos en la necesidad de fortalecer la Secretaría General, como se ha hablado tantas veces, el peso político, institucional de la Secretaría General que nos represente a todos. Una Secretaría General que sepa escuchar a todos y que busque fórmulas de paz y de solución de conflictos en el mundo. Igualmente creemos en la necesidad de reconfigurar el sistema de funcionamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas, democratizarlo, darle un papel protagónico y permitir que este gran debate que se da en esta instancia de la Asamblea General pueda siempre llegar a buen puerto en los grandes temas del mundo. Por eso creemos en la necesidad de construir una nueva organización de Naciones Unidas para la paz, para el nuevo mundo, para un mundo multipolar, donde no haya imperios que se quieran imponer y volver a los tiempos del mundo unipolar. Es una urgencia para el mundo. Más allá de lo que piensen los funcionarios o no de los gobiernos aquí representados, tenemos ya otro mundo donde todos queremos hablar, pensar y decidir el destino en paz de nuestros países. Hay un nuevo regionalismo que ha surgido. Ya para allá en la década de los finales de los 40 y 50 surgió la Unión Europea, una experiencia de nuevo regionalismo de Europa, que es muy halagada y admirada por muchos en el mundo. Ya por allá en la década de los 70, 80 surgió la Unión Africana, extraordinario sistema de organización de nuestra hermana África para tratar los asuntos del desarrollo, de la vida, de una de las más martirizadas regiones del mundo, nuestra madre África. Ahora, en el inicio de este siglo XXI, América Latina ha tomado su parte. Ha surgido en nuestra América Latina nuevas organizaciones. Nos disponemos el 14 de diciembre a conmemorar en La Habana, Cuba, heroica isla de nuestra patria grande, los 10 años de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, que modestamente ha venido ocupando un papel importante en la construcción de un nuevo modelo social, económico, en la defensa de las grandes causas como la del cambio climático, por ejemplo. 10 años ya cumple. Es una joven que empieza ya a despuntar para el resto del siglo XXI. Igualmente Petrocaribe, hermanos de Petrocaribe presentes, 18 estados. Uno de los proyectos, pido excusas si pueda sonar inmodesto esta expresión, pero Petrocaribe es uno de los proyectos que dibuja mejor lo que puede ser un nuevo mundo de paz, de justicia, de solidaridad, de cooperación, de complementariedad. Petrocaribe, sobre todo se lo digo a los poderosos del mundo, a los que manejan el capital, a los que manejan el poder económico. Otro mundo es posible, lo estamos demostrando en nuestra América. El surgimiento de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el nuevo regionalismo del sur, fundada el 17 de abril del año 2007, con la participación del nuevo liderazgo de América Latina. Allí estaba nuestro comandante Hugo Chávez, 17 de abril 2007. UNASUR ya es un bloque muy interesante y muy importante, que comienza a articularse con el resto del mundo que surge. Recientemente hubo una reunión muy interesante e importante para el resto de los años que están de esta década entre la organización de los BRICS. BRICS, hay que nombrarlo aquí, los BRICS, la esperanza para el desarrollo con nuevos mecanismos en el mundo, los BRICS y UNASUR en Brasilia. Y decidimos compartir experiencias entre el anunciado Banco de los BRICS y el creado Banco del Sur, la nueva arquitectura financiera de este mundo que tiene que ir surgiendo del nuevo regionalismo. Igualmente la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, queridos hermanos de América Latina y el Caribe, que nació el 2 y 3 de diciembre del año 2011 allá en Caracas y se ha ido consolidando en las cumbres de Santiago de Chile, de La Habana y ahora de San José de Costa Rica.
en enero próximo. Un nuevo regionalismo, y América Latina se incorpora con optimismo en el nuevo regionalismo. Y en base a esa experiencia van surgiendo formas para ir al establecimiento de una hoja de ruta para la refundación de la Organización de Naciones Unidas. Que no quede en el aire, que no caiga al vacío de esta sala, aquí en Nueva York, el clamor general de ir a una refundación de la Organización de Naciones Unidas. Busquemos los caminos, busquemos construir una hoja de ruta común de la humanidad, así lo necesitamos, para afrontar las grandes causas que nos toca afrontar. Señora Presidenta. Gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió a este santo nombre, tembló de pavor. El vil egoísmo que otra vez triunfó, a este santo nombre. Arriba, tembló de pavor, el egoísmo que otra vez triunfó, el egoísmo que otra vez triunfó. Bien fuerte. Gritemos con brío, muera la opresión, compatriotas fieles, la fuerza es la unión, y desde el empirio el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, y desde el empirio el supremo autor, un sublime aliento al pueblo infundió, un sublime aliento al pueblo infundió. ¡Vamos! Pueblo que el yugo lanzó, la ley despegando, la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley despegando, la virtud y honor. Unida con lazos, que el cielo formó, la América toda existe en nación, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio, y si el despotismo levanta la voz, seguid el ejemplo que Caracas dio, seguid el ejemplo
¡Viva Venezuela! La Organización de Naciones Unidas, de manera consuetudinaria durante 22 años, ha votado con una asistencia récord por una causa que es la causa hoy, no solamente de nuestra América, sino es la causa de los gobiernos y pueblos de este mundo. Y se trata del rechazo al bloqueo económico contra nuestra hermana República de Cuba. Anacronismo de la Guerra Fría, como dijera aquí un presidente que recién habló hace unos minutos, creo que el presidente de Estonia, hablaba de los anacronismos de la Guerra Fría y los sistemas de persecución económica para imponer regímenes políticos, someter pueblos. Nosotros queremos ratificar la República Bolivariana de Venezuela todo el apoyo a Cuba en su lucha contra el bloqueo criminal que tanto daño le ha hecho al pueblo de Cuba durante 50 años. Presidente Barack Obama, ¿cuándo va a llegar la oportunidad de que usted pase a la historia y levante de una vez y por todas el bloqueo criminal económico y la persecución que hay contra nuestra hermana Cuba? Igualmente, nuevas causas se suman a la lucha actual de nuestra región, asumidas de manera unitaria. Quiero reconocer como un gran avance la decisión tomada por esta organización, por esta Asamblea General, hace 2 semanas, de apoyo a la República Argentina, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su lucha contra los mecanismos de saqueo financiero a través de los fondos buitres. Nosotros queremos aportar todo nuestro mejor esfuerzo para que esta Asamblea General, de acuerdo a la propuesta del G77 más China, logre en un tiempo prudencial y con la más alta eficacia y calidad posible redactar un documento que se transforme en un documento de obligatorio cumplimiento para las naciones representadas en esta organización, para defendernos, sobre todo los países pobres del mundo, a los países del sur, contra las pretensiones de crear fondos buitres, para apoderarse, saquear nuestras economías, pero además para imponernos condiciones de funcionamiento económico, político, institucional. Muy peligroso el surgimiento de estos mecanismos llamados fondos buitres. Y nosotros le ratificamos a nuestra hermana República Argentina toda la solidaridad del pueblo venezolano. Y me atrevo a decir, toda la solidaridad del pueblo de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Y avancemos en esa histórica decisión por 124 votos que se decidió precisamente hace una semana. También Venezuela suma su palabra, como lo hicimos en la cumbre de La Habana, en la CELAC, porque la Organización de Naciones Unidas apoye de manera más cálida, cercana, si se pudiera decir, y haga valer las decisiones que obligan a los Estados Unidos de Norteamérica a pasar a ejecutar un plan de descolonización de Puerto Rico. Puerto Rico ya ha sido decidido por la comunidad de estados latinoamericanos, invitarlos a incorporarse, porque Puerto Rico es Caribe, es América Latina, Puerto Rico es nuestro. Y levanto nuestra voz para que suene en este recinto de Naciones Unidas por la liberación de un hombre que seguramente muchos de ustedes escucharán por primera vez. Presidente Jacob Zuma de Sudáfrica nos habló de Madiba, el gran Madiba, Nelson Mandela, olvidado por décadas, por muchos de los que ahora tratan de reivindicarlo como que Madiba fuera representante de sus causas. ¿Está bien? Está bien. Nelson Mandela es la representación de la calidad humana, de la capacidad de resistencia.
que tienen los pueblos para lograr sus objetivos de justicia, de democracia, de paz. Por eso yo quiero traer el nombre de un hombre que tiene ya casi 35 años preso, sometido a vejámenes, él y su familia. Un hombre como nosotros, de América Latina, de nuestro Caribe, un puertorriqueño. Se trata de Oscar López Rivera, el preso más antiguo, el preso político más antiguo que hoy por hoy en el mundo, y está en cárceles de los Estados Unidos, y nosotros exigimos su inmediata liberación. Oscar López Rivera, su único delito, su único pecado, luchar por la independencia de su patria, defender su bandera hermosa de una estrella de dignidad de nuestra hermana Puerto Rico. Así que son causas de nuestro tiempo histórico. Venezuela, ustedes saben, estamos haciendo una revolución popular, democrática, que empezó con un proceso constituyente impecable. Por primera vez en la historia de nuestra patria, la Constitución de la República fue debatida con un pueblo y fue aprobada por referéndum con la participación de la soberanía y el voto del pueblo venezolano. 1999. Y de allí en adelante se ha desarrollado un proceso de liberación social, política, de superación de la pobreza. Nos vamos a citar el año 2015 a ver la agenda post-2015, el cumplimiento de los objetivos del milenio. Yo les puedo decir, en nuestra patria venezolana, en la Venezuela bolivariana de nuestro comandante Chávez, afortunadamente, luego de un gran esfuerzo, Venezuela ha logrado prácticamente todos los objetivos del milenio. Hemos logrado un estado de escolarización que pasa el 90% en todos los niveles de educación pública, gratuita, de calidad, desde el nivel primario, secundario, universitario. Hemos bajado la tasa de desempleo que estuvo por encima del 20% hace 15 años, a 5.5% al cierre del año pasado, desempleo. Hemos cambiado las curvas y de un 60% de empleo precario, hoy tenemos un 60% de empleo protegido por la seguridad social y por remuneración justa y estabilidad laboral. Pudiera yo pasar aquí horas refiriéndome al avance de los objetivos de milenio. Venezuela ha asumido el rescate de su riqueza petrolera. ¿Saben ustedes que Venezuela posee certificado la reserva petrolera más grande de este planeta, allá en el Orinoco? Hermosos campos del Orinoco. Allí nosotros tenemos la reserva más grande petrolera. Y por primera vez en 90 años, el petróleo venezolano ha sido recuperado como recurso natural, palanca del desarrollo económico y social de nuestra patria. Bueno, Venezuela ha tenido que soportar un acoso permanente, una conspiración permanente de las fuerzas imperiales y de fuerzas aliadas al imperio estadounidense, que ha pretendido una y otra vez socavar la democracia. Fueron responsables del golpe de Estado contra el comandante Chávez y luego de su partida física, el 5 de marzo del año 2013, estas fuerzas han retomado su ritmo de acción para dañar a nuestro país. Yo digo desde aquí y agradezco la solidaridad de los gobiernos del mundo, de los pueblos del mundo, con la Venezuela que lucha, con la Venezuela que resiste. No pudieron con el comandante Chávez, no podrán con nosotros, y Venezuela va a seguir su camino, su rumbo de democracia, de revolución, de independencia, de dignidad, con voz propia frente al mundo. Señora Presidenta, grandes problemas están siendo enfrentados hoy por hoy. Uno, como ustedes saben, quizás la más grande amenaza es el virus que ha surgido de la fiebre hemorrágica, el ébola. Si este mundo y nuestro sistema de Naciones Unidas tuviera un poco más de racionalidad humana, estaríamos todos en este momento concentrados
en vez de estar mandando drones, misiles y bombas para destruir al pueblo de Gaza o para bombardear a los pueblos de Irak y de Siria, deberíamos estar concentrados en aportar nuestro esfuerzo para enfrentar esa amenaza real. Escuché al presidente de Chad anunciar que han decidido aportar $2 millones al fondo creado por el ébola para la investigación, para el trabajo. La República Bolivariana de Venezuela se suma decididamente con un aporte de $5 millones para todos los fondos que se están creando y apoyar a nuestra África, que es apoyar a los pueblos necesitados del mundo. Fíjense, deberíamos estar discutiendo los informes científicos aquí y tomando decisiones. Deberíamos estar concentrados en otro tema también de primer orden, que es la supervivencia de nuestra especie en el planeta, el cambio climático. Como decía ayer con un poema de los indígenas de Sudamérica, después de que ya no puedan envenenar más ríos, después de que se acaben los lagos envenenados, después de que no haya ni un pez para comer, entonces los poderosos del mundo tendrán que comerse su dinero. Se quieren crear fórmulas extrañas, cuando hay que reconocer que hay que hacer un esfuerzo extraordinario y declarar una emergencia del cambio climático, una emergencia climática. No solamente discursos, documentos, ofrecimientos generales. Hay que recuperar la calidad del raciocinio humano de nuestra organización para fortalecerla y para poner en primer lugar en la agenda los verdaderos problemas comunes que nos afectan. Hoy, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha tomado un conjunto de decisiones para combatir el terrorismo. Estamos de acuerdo en combatir el terrorismo. Lo venimos condenando desde hace más de 1 año y medio en el ALBA. Porque yo pregunto aquí, nos duele bastante, mucho, el asesinato de periodistas occidentales. Es repugnante los métodos de estos grupos. Pero no nos duele desde hace 1 año y medio, cuando eran capturados niñas y niños de escuelas en Siria por estos grupos terroristas y otros, y los degollaban, y degollaban mujeres en mezquitas. ¿No duele igual? ¿O es que la vida humana vale más si es de un país y de un color que si es de otro país y de otra región? A nosotros nos duele la vida humana de la misma manera. Y por eso hemos condenado el ataque terrorista sostenido por la OTAN y por aliados contra Siria durante 1 año y medio para cambiar de régimen. Y se los digo aquí, y lo decimos con la fuerza de la verdad que tenemos en nuestra alma de bolivarianos y de chavistas. Si el gobierno de Siria hubiera sido derrocado por estos ataques insensatos e imperiales, hoy en toda esa gran región de Siria, el Líbano, Irak, Jordania, hoy por hoy se hubiera establecido un poder de estos grupos terroristas. Duélale a quien le duela, lo tenemos que decir. Es el presidente Bashar al-Assad y el gobierno democrático y constitucional de Siria quien ha detenido a los terroristas y los ha sufrido miles de muertos. Nosotros creemos que en vez de estar bombardeando y bombardeando en una lógica demencial, hay que hacer una gran alianza de paz contra el terrorismo, respetando la soberanía de las naciones, respetando los gobiernos soberanos de toda esa región. Solamente nos gustaría que la delegación de Estados Unidos tomara nota de esto y se lo transmitiera al presidente Obama. Solamente una alianza que respete la soberanía de estas naciones, el concurso de sus gobiernos, de sus pueblos y de sus fuerzas armadas derrotará de verdad al Estado Islámico y a todas las fuerzas terroristas
que han surgido como un Frankenstein, como un monstruo amamantado por el propio Occidente. No va a haber otra manera de derrotarlos, con bombas que matan sobre todo a los inocentes. Nunca matan a estos grupos armados, matan a los inocentes. Ya basta de tanto bombardeo y tanta muerte contra el hermano pueblo árabe de Irak. Hay que convocar a los gobiernos soberanos de la República Islámica de Irán, de Irak, de Siria, del Líbano, de Jordania, de Egipto, de la región, y establecer una estrategia política, militar, cultural, comunicacional, integral, acompañada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Lo demás es demencial, lo demás es una locura. Fíjense ustedes lo que denunció el presidente de Chad. ¿Qué se hizo con Libia? Estimular el odio y un frente anti-Gaddafi. Hay que acabar con Gaddafi. ¿Y qué está pasando hoy con Libia? Es un territorio de tráfico de armas, de explosivos, de grupos, de bandas terroristas que controlan por pedazos y que han acabado con la historia hermosa de ese pueblo, nuestro hermano pueblo de Libia. Es una carrera demencial a la violencia, más terrorismo, un mundo más inseguro. Ha salido de la mano demencial de quienes dirigen y toman decisiones en estos organismos. Estamos a tiempo. Nosotros modestamente aportamos nuestra voz, nuestra propuesta, modestamente. Lo hacemos con amor, con verdadero amor, así como nos hemos solidarizado con el pueblo palestino y seguiremos solidarizándose. El ALBA, desde Venezuela, ha abierto, como saben ustedes, un puente aéreo de apoyo logístico, modestamente. Alimentos, medicinas, frazadas, apoyo al pueblo de Palestina, que sufrió hace muy poco una arremetida verdaderamente brutal. La paz total. Nuestra organización debe refundarse para buscar entre todos la paz total. No es la amenaza del uso de la fuerza, ni el uso de la fuerza, ni la conspiración interna para derrocar gobiernos como el que yo presido, los que nos van a llevar a una paz estable. No, es el respeto al derecho internacional lo que nos va a llevar a una paz estable, a una seguridad total. Por último, señora presidenta, quiero agradecer todo el apoyo de esta Asamblea General. El próximo año 2015, Venezuela, por el apoyo de ustedes, asume la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Durante 3 años asumimos la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Y modesta y humildemente aspiramos verdaderamente a jugar un papel para motorizar, para dinamizar todo el proceso hacia la refundación de la Organización de Naciones Unidas. Todo el proceso hacia la reconstitución de una agenda de prioridades mundiales donde todos tengamos voz, todos tengamos voto, donde nadie pretenda imponerse. Así que dentro de un año serán bienvenidas delegaciones del mundo a nuestro Caracas, a la cumbre histórica del Movimiento de Países No Alineados. Allí los esperamos. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias a todos y a todas. Que Dios bendiga el mundo y nos dé la fuerza para seguir llevando paz y paz a nuestro pueblo. Excelente discurso del presidente Nicolás Maduro en las Naciones Unidas. Tenía que repetirlo. Lo estuve escuchando ahora cuando estábamos haciendo el resumen. Pues habíamos estado varios días fuera del aire. Bien, estuvimos transmitiendo a través de Maconay Macariña Radio 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. Y a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por enviar sus mensajes a nuestras cuentas Twitter, @lahojillamtv, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM. Y a las emisoras que nos estuvieron transmitiendo en Caracas, Radio Ali Primera, 95.5 FM en el Valle, en Miranda, Radio Urquía, 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraipa, 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida, Radio Agrícola, 95.9 FM en Bailadores, Monagas, Radio Conexión,
91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, en Lara Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Café 104.9 FM en el municipio de Morán, en Portuguesa Radio Portugueseña 97.1 FM y Portugueseña TV Canal 3 desde el municipio de San Rafael de Onoto, en Nueva Esparta Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, en Anzoátegui Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Bolívar Radio Coroba 89.3 FM en Caicara del Orinoco, Yaracuy Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, Sucre Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano, en Trujillo RMT 100.7 FM en Trujillo, en Táchira Radio Cordillera 90.7 FM, en Petare TV Canal 60 UHF y por internet www.aporrea.org, www.alpiedelcañón.com, al pie del cañón. Chao, nos vemos. Que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución, viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Vamos vecinos, vecinas, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular que otra batalla nos toca, la conciencia del pueblo, quieren dormir con billetes, su discurso es mentira, mantente firme mi gente, la minoría burguesa continúa al acecho, respiran por la herida que revolución le ha hecho, solo en revolución, el poder lo tiene el pueblo, solo en revolución. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales.